Pero mis conclusiones, acuérdate que soy como los chicos. No, pues se va a hacer un Alumnos, rollo. mis conclusiones parecen discusión de resultados. Choro mareador. Sale, pues. Ok, muy bien. Sale pues. Sale, pues, continúale. Muy bien. ¿Ya estamos ahí? Ya, maestro. Ya. Ok, bueno, muy bien. Bueno, jóvenes, recordarán que estamos haciendo la revisión de nuestra sesión de práctica, correspondiente a la práctica número 9, en donde estamos revisando la evaluación de algunos procesos microbianos del ciclo del carbono. Entonces, pues ya hicimos la revisión acerca de la cuantificación, ya vimos toda la parte introductoria, ¿verdad? Y desarrollamos la parte de, ¿cómo se llama? Aquí, ¿dónde está? Ya se me perdió. Donde hicimos la determinación de microorganismos degradadores de polímeros del carbono, ya vimos todo el procedimiento, ya vimos todo lo que tenemos que hacer. En un rato más ya les paso los datos a través de Classroom para que los procesen y hagan el reporte correspondiente. Ya vimos cómo se tenían que hacer los cálculos, que en este caso pues son muy sencillos, y la tabla que tienen ustedes que llenar para ese propósito, ¿de acuerdo? Y nos falta la parte complementaria que mencionábamos dentro de lo que son las reacciones de óxido-reducción dentro de los ciclos el ciclo de carbono. Y en este caso hablábamos de la parte, bueno, más bien hablamos de la parte en donde lo que se hacía era la oxidación de los productos orgánicos para obtener los compuestos ya totalmente oxidados. Pero ahora de lo que vamos a ver es la parte complementaria, la parte de la reducción, la parte en donde ahora los compuestos inorgánicos se reducen y pasan a ser parte de los compuestos orgánicos, ¿verdad? Esta parte es sumamente importante en todo ecosistema, cualquiera que ustedes analicen, ¿sí? Es una parte muy importante porque es a través de la cual se produce biomasa y se incorpora materia orgánica a los ecosistemas. Materia orgánica que obviamente después va a servir para que la utilicen los organismos heterótrofos y que entonces puedan hacer la transferencia de materia y energía dentro de los ecosistemas, lo cual permite precisamente que los ecosistemas se mantengan en funcionamiento. En la parte para la determinación, para ver, en este caso, una ejemplificación de la parte complementaria de la mineralización de los productos orgánicos, que es la reducción de compuestos inorgánicos para transformarlos en materia orgánica, pues lo que hacemos es una determinación de productividad. Y en este caso en particular, pues vamos a ver la productividad primaria relativa, y faltaría complementar esa parte, que pues ustedes ya deben de haber visto. La maestra Gaby siempre va muy al tiempo en sus clases de teoría, y entonces No lo he ustedes visto. ¿no has visto productividad, maestra? No, maestro, lo metí en carbono, apenas estoy en carbono. Bueno. Bueno, pero entonces, bueno, entonces, ¿a qué se le llama, a qué le están llamando productividad en general? Nada más les comento. Bueno, en general están llamando productividad precisamente a la transformación de lo que es compuestos oxidados de carbono en compuestos reducidos, y se habla de la productividad de la totalidad que se transforma. Hay muchas formas, hay otras subclasificaciones de la productividad, como la productividad primaria, productividad primaria relativa o productividad neta, la productividad bruta, la productividad del ecosistema, etcétera, etcétera. Pero en general se refiere a la cantidad de carbono oxidado que es transformado en carbono reducido, es decir, de lo que ustedes conocen coloquialmente como carbono inorgánico y carbono orgánico, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo importante, que es lo que vamos a analizar aquí, parte muy importante, es la cantidad de materia orgánica que realmente se aporta al ecosistema, porque mucha de la materia orgánica que se fija realmente es utilizada por los propios organismos fotolitoautótrofos o quimiolitoautótrofos.
en su metabolismo. Y la otra parte que no utilizan es la que van a aportar al ecosistema y es la que nos interesa y que vamos a analizar como productividad primaria relativa. ¿De acuerdo? Entonces, para eso la experimentación que vamos a hacer aquí está fundamentada en lo que es el método de la botella clara y la botella oscura, o también es conocido como la técnica de Gran. ¿De acuerdo? Ustedes la van a encontrar mucho en la literatura como la técnica de Gran, G-R-A-N-N. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen a la mano su manual, lo que vamos a ver es el desarrollo de lo que está presente, donde dice la parte del inciso A, en la determinación de la productividad primaria. Lo primero que tenemos que hacer, recordarán ustedes que lo vimos en la presentación anterior, es obtener una muestra. Y la muestra que nosotros vamos a obtener es una muestra de agua, para facilitar precisamente y que sea más didáctico en el laboratorio, una muestra de agua que tenga una gran cantidad de crecimiento de organismos fotosintéticos, en este caso organismos fotolipoautótrofos, ¿de acuerdo? Pero decíamos que debe tener ciertas condiciones, por ejemplo, que no debe tener un olor fétido, porque si tiene un olor fétido, sí se está produciendo, sí se está realizando la fotosíntesis, pero otro tipo de fotosíntesis, la fotosíntesis anoxigénica, es decir, la fotosíntesis donde el producto, uno de los productos, no es oxígeno, sino alguno otro, generalmente es azufre, ¿de acuerdo? En este caso necesitamos precisamente que sean una muestra de agua en donde la actividad fotosintética sea a través de los organismos fotolipoautótrofos oxigénicos. Entonces, podemos obtener nuestra muestra. Aunque no lo parezca, hay muchos lugares en la Ciudad de México y en sus alrededores donde se pueden obtener. Generalmente los lugares que nosotros les recomendamos y que también sus compañeros de otros cursos nos han aportado son, por ejemplo, el lago de Chapultepec, primera sección, lago de Chapultepec, segunda sección, el lago del Parque Tezosomoc, los canales de Xochimilco, aunque usted no lo crea, los canales de Xochimilco son buenas muestras todavía. Los que viven por Cuautitlán conocerán el espejo de los lirios, también de ahí nos han traído muestras. Hacia Tláhuac, hay muchos lugares ahí también en lo que son la parte de los canales, o también parece que tienen una serie por ahí de fuentes públicas que también tienen esta característica y luego nos han traído muestras también para hacerles su análisis. Entonces, por muestras no paramos. En algunas ocasiones y por interés, por ejemplo, de algunos que les gusta la acuacultura, pues han traído muestras, por ejemplo, de la pecera donde tienen sus pececitos. Otros, queriendo hacer un avance en los análisis de la calidad del agua en sus casas, nos traen muestras de su cisterna o del tinaco. A veces no son totalmente adecuadas porque la cantidad de crecimiento que tienen no es como nosotros la consideraríamos. Pero bueno, finalmente se puede hacer la determinación. La muestra ideal es como la que tenemos aquí, vean ustedes, Esta es una muestra que en algún momento trajeron sus compañeros y que, como ven ustedes, tiene un evidente crecimiento de algas, ¿de acuerdo? Una vez que tienen ustedes la muestra, dado que muchos sobre todo los microorganismos acuáticos, tienden a adherirse a superficies, para evitar y más bien para poder reincorporar todos los organismos que tengamos adheridos a las paredes del contenedor, en este caso este frasco, esta botella, hay que agitarla vigorosamente, además para homogenizar la muestra, ¿de acuerdo? Se tiene que homogenizar vigorosamente para homogenizar la muestra. Una vez que ya tienen ustedes la muestra, una vez que ya la agitaron, ya estamos trabajando en el laboratorio, van ustedes a tener a su disposición 2 frascos de DBO para DBO, ¿de acuerdo? 2 frascos para DBO. Y lo que van a hacer es que van a llenar en su totalidad ambos frascos, ¿sí? Ya saben, le quitan el tapón y lo empiezan a llenar, ¿de acuerdo? Los llenan de tal manera que no provoquen demasiada producción de espuma, para que la muestra no incorpore aire de manera artificial. Entonces la llenan en su totalidad hasta el borde de nuestro frasco, hasta el borde totalmente. Se aseguran de que no haya ninguna burbuja que quede dentro de nuestro frasco. A veces quedan adosadas a las paredes también de los frascos, sobre todo en esta parte de la curvatura del frasco. Ahí es muy común que se adhieran algunas burbujas. Entonces se tienen que asegurar que no quede ninguna burbuja en su frasco. Si es necesario y con mucho cuidado, tienen ustedes que golpear ligeramente el frasco
para que las burbujas que estén adheridas se desprendan y salgan en su totalidad. Como el frasco va a estar totalmente lleno, la burbuja va a quedar en la superficie y cuando le pongamos el tapón, pues esa parte donde se encuentre la burbuja, si es que no se reventó, va a ser eliminada, ¿de acuerdo? Para esto también, y antes de que otra cosa pase, hay que comentarles que la mayoría de los frascos para DBO traen un área blanca de este tipo que ven ustedes aquí, en donde ustedes tienen que poner los datos necesarios para identificar su frasco. En nuestro caso, tenemos que ponerle de qué grupo es, de qué sección, de qué equipo, y si es necesario, porque a veces no siempre el equipo corresponde a la estación, también a la estación de muestreo o la procedencia de su muestra. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hacen el etiquetado, que tiene que hacerse aquí en esta área y tiene que hacerse con lápiz, jóvenes. Seguramente eso se los mencionaron en sus cursos de química. Estas áreas están asignadas para que se puedan etiquetar los materiales, pero con lápiz. No se puede hacer con pluma o con plumón porque ya no se pueden borrar, ¿de acuerdo? Una vez que ya etiquetaron perfectamente aquí, ahora si no quieren hacerlo aquí, pueden hacerlo con un masking tape, pero lo tienen que pegar fuera del área de etiquetado. Entonces, una vez que ya tenemos los frascos bien etiquetados, ahora vamos a proceder a llenarlos, decíamos, hasta el borde, cuidamos que no quede ninguna burbuja, y una vez que ya hayan ustedes llenado sus frascos, y se hayan asegurado que no quede ninguna burbuja, le van a poner el tapón. El tapón, en estos casos, para este tipo de experimentaciones y para este tipo de materiales, el tapón se pone primero muy cerca, prácticamente tocando la superficie del líquido, y se deja caer. Se deja caer y una vez que cae y se queda perfectamente adherido, perfectamente tapando el frasco, se le tiene que presionar ligeramente y tratar de girarlo también con mucha precaución, como si quisieran enroscar. Eso se hace para que el esmerilado que tiene tanto el tapón como el frasco queden perfectamente sellados. Una vez que ya taparon el frasco, van a eliminar el exceso que tienen de líquido en el cuello de su frasco. Los que hayan hecho análisis iodométricos conocerán perfectamente este tipo de cuellos, están precisamente diseñados para análisis iodométricos. Pero bueno, una vez que ya taparon el frasco y que ya eliminaron el exceso de líquido, secan perfectamente su frasco y uno de los frascos lo van a llevar a una bolsa de color negro. Una bolsa de color negro como las que les solicitamos para su práctica de campo, ¿de acuerdo? Que son bolsas para jardinería, que son bolsas sin perforaciones y que son bolsas muy gruesas. Es una bolsa en donde quepa perfectamente su frasco. Aquí la manera en que fue cerrado a esta bolsa no es la forma apropiada. Aquí, aunque usted no lo crea, hay posibilidades de entrada de luz y lo que no queremos precisamente es que entre luz. Entonces, por lo tanto, ustedes para cerrar la bolsa donde van a poner su botella que va a mantenerse en oscuridad, entonces, lo que van a hacer es que una vez que cierren la bolsa, le hagan un doblez hacia abajo y sobre el doblez que hacen ustedes ponen la liga o ponen con lo que vayan a cerrar su bolsa, ¿de acuerdo? Entonces, repetimos, una vez que llenen los frascos, uno de los frascos que va a estar etiquetado como en oscuridad, ¿sí? Se va a cubrir ya sea con papel aluminio o con una bolsa de color negro para evitar la entrada de luz. Una vez que ustedes ya tienen... Perdón, por ahí hay un micrófono abierto. Creo que es el de la mano. Perdón. Sí, es que estamos oyendo que van a preparar para el almuerzo y como que ya me dio hambre. No, ¿cuál almuerzo? Para la comida, ¿no? Sí, una disculpa. Me pregunta. Nos va a tener que invitar. Bueno, ok. Bueno, una vez que ya tenemos preparados los dos frascos, uno que va a estar sin cubrir y otro que va a estar en una bolsa, los vamos a llevar a los dos en un área en donde tengan incidencia luminosa natural, ¿sí? Es decir, los llevamos a donde les dé el sol o les dé la luz si es que está nublado, ¿sí? O
sí estamos en un laboratorio así como se dice en la actualidad, un laboratorio muy fifí, donde tengamos cámaras de iluminación, pues lo podemos poner en la cámara de iluminación, obviamente dándole las condiciones de luz natural. ¿De acuerdo? Las condiciones de luz natural y la temperatura también promedio del sitio donde nosotros estemos trabajando para poder mantener en las mismas condiciones los dos frascos. Y les decía, se ponen en un área en donde les dé la iluminación. Aquí nosotros pues tenemos luego una especie de solario, área de solario, y ahí es en donde ponemos los frascos. Y, les decía, los vamos a poner en esas condiciones. Y ahí los vamos a dejar un término de 6 horas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Los vamos a dejar que se incuben un término de 6 horas. Pasadas las 6 horas, que las tuvimos ya sea al sol o en una cámara de iluminación, vamos a sacar esos frascos, pasadas esas 6 horas, y vamos a realizar la técnica de Winkler para hacer la cuantificación del oxígeno disuelto tanto al frasco que tiene la muestra que se mantuvo en iluminación como el frasco que se mantuvo en la obscuridad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y pues le hacemos la técnica de Winkler, que ustedes, que ya les comentamos y que ya lo hicimos para hacer la determinación de oxígeno disuelto y para hacer la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno cuando estuvimos haciendo los análisis fisicoquímicos de muestras de agua. ¿De acuerdo? Esa misma técnica de Winkler es la que vamos a poner aquí. Si lo consideran pertinente, la podemos mencionar, aunque no viene aquí incorporada, pero pues tenemos una presentación por ahí por si necesitan hacer un repaso de eso y nos da tiempo porque luego los seminarios son un poquito extensos, ¿de acuerdo? Una vez que ya terminamos de hacer la determinación del oxígeno presente en cada uno de los frascos, pues entonces ahora pasamos a los cálculos para determinar la actividad fotosintética en miligramos de oxígeno por litro por hora, ¿de acuerdo? Para lo cual se deberá aplicar la siguiente fórmula que viene en su manual, que es P, que representa la actividad fotosintética, va a ser igual a la cantidad de oxígeno disuelto en el frasco con iluminación, ¿sí?, menos la cantidad de oxígeno que nosotros cuantificamos por la técnica de Winkler en el frasco que se mantuvo en la oscuridad. Y esto entre el tiempo de incubación, ¿de acuerdo? El tiempo de incubación no necesariamente a veces son las 6 horas, pueden ser 5 horas con 45 minutos o 6 horas con 15 minutos, pero si es con fines de investigación, siempre hay que procurar que sean las 6 horas, que nos permite tener buenas lecturas. Y el tiempo, algo importante para hacer los cálculos, lo tienen ustedes que transformar del tiempo en notación sexagesimal a notación decimal, ¿de acuerdo? Entonces, si son 30 minutos, pues eso corresponde a 0.5, ¿de acuerdo? Porque una hora tiene 60 minutos, 30 minutos es la mitad de la hora, entonces corresponde a 0.5 de la hora. ¿Sí me explicó, jóvenes? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Una vez que ustedes ya determinaron la actividad fotosintética, ¿sí?, especificada en miligramos de oxígeno por cada litro de su muestra por cada hora de incubación, entonces ahora vamos a hacer el cálculo de la productividad primaria relativa, que más adelante van a ver ustedes, también recibe otro nombre y se conoce también como productividad neta, ¿de acuerdo? Que es el complemento de la productividad bruta, ¿de acuerdo? Productividad primaria bruta. Entonces, para lo cual vamos a aplicar también la fórmula que viene en su manual, en donde nos indica que la productividad primaria relativa va a obtenerse multiplicando la actividad fotosintética por un factor de conversión de miligramos de oxígeno a miligramos de carbono, que es de 0.375. Y una vez que hagan ustedes esta operación, pues ya tienen ustedes calculada la cantidad de miligramos de carbono que
fueron fijados y que fueron transformados de ser un compuesto reducido a un compuesto orgánico, ¿de acuerdo? Y lo único que tienen que hacer pues es registrar sus resultados en la tabla que tienen ahí en su manual también, ¿de acuerdo? Donde dice, nosotros les vamos a pasar los datos básicos, les vamos a dar los valores que se obtuvieron de muestras de diferentes procedencias y ustedes van a tener que hacer todo lo demás para complementar su análisis, sus datos y hacer una discusión de sus resultados y, bueno, un análisis de sus resultados, discusión de resultados y llegar a las conclusiones pertinentes, ¿de acuerdo? Y pues con eso sería todo lo relacionado con esta parte. No sé si me falte algo por ahí, maestras. Siento que algo me falta, pero no me acuerdo, no sé qué. Pues, no, Siento que me maestro. faltó explicar algo. No sé si los alumnos entendieron. Es que se siente raro porque fue muy breve, maestro. Sí, ahora sí. Ahora sí me dejó callada. Bueno, muy bien. Jóvenes, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Si tienen dudas, sobre todo con lo que es la técnica de Winkler, y en algún otro momento, si hay oportunidad, la repasamos. Si no, pues pueden hacer ustedes el repaso. Acuérdense que vienen ¿cómo les pusimos? En el manual, en los índices, en los apéndices, ahí viene la técnica de Winkler. Y en la presentación que se hizo de la determinación del oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno, ahí lo vimos. Es cuestión de que lo retomen. Y esa es la parte ¿cómo se llama? Pues que tendrían ustedes que revisar aparte de lo de la presentación. Algo que es muy importante, jóvenes, es que lean perfectamente cuál es el fundamento, en qué está fundamentada esta prueba de la técnica de Gran, ¿de acuerdo? Tienen ustedes que leer para entender por qué están haciendo esas mediciones y qué les están indicando esas mediciones y qué les está indicando el resultado, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hace una botella iluminada y por qué por qué se toma otra botella que se mantiene en obscuridad? ¿Qué actividades se están favoreciendo en un caso y qué actividades se está limitando en el otro? ¿Sí? Y una de las preguntas que siempre viene en el examen es que ustedes nos digan realmente qué es lo que están midiendo cuando hacen esta técnica al final, ¿sí? Le llamamos actividad fotosintética, pero ¿qué es lo que están ustedes midiendo realmente? La técnica de Winkler, ¿para qué les sirve? ¿Para medir qué? ¿Qué están midiendo con la técnica de Winkler? Oxígeno disuelto, exactamente. Entonces, ¿qué están midiendo en el frasco iluminado? ¿Qué proceso están viendo? Ya más específico. Bueno, lo que están midiendo, pues es el oxígeno disuelto, como dice su compañera, en el frasco iluminado. ¿Qué están midiendo en el frasco oscuro? Pues el oxígeno que esté presente en el frasco oscuro. ¿Habrá diferencias? Ustedes díganme así nada más, con lo que ya saben de todo esto, y obviamente con la intuición que tengan. ¿Habrá diferencia entre la cantidad de oxígeno entre un frasco y el otro? Sí, ¿verdad? Sí. ¿En dónde será mayor? ¿En dónde será mayor la lectura de oxígeno? ¿En el frasco iluminado o en el frasco oscuro? En el frasco iluminado. En el frasco iluminado, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que está provocando que haya mayor concentración de oxígeno en el frasco iluminado? ¿Qué proceso favorece que se produzca mayor cantidad de oxígeno? Que es lo que nos preguntaba la maestra Irma Gabriela.
El proceso de fotosíntesis, ¿no? El proceso de fotosíntesis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, analicen bien qué pasa en cada uno de los frascos. Finalmente lo que están midiendo es oxígeno, pero ese oxígeno que están midiendo en un frasco es el resultado de ¿qué? Mientras que en el frasco oscuro, la cantidad de oxígeno que ustedes están midiendo también es resultado de ¿qué? Y con eso, si ustedes hacen un análisis, así como lo acabamos de hacer, váyanse paso por pasito, vayan viendo, pues aquí estoy haciendo esto, entonces lo que estoy midiendo es esto, aquí es mayor pero ¿por qué es mayor? Porque aquí estamos favoreciendo la actividad de los productores primarios, etcétera, etcétera. Entonces, a final de cuentas, si ustedes se fijan en la ecuación de la actividad fotosintética, lo que hacen es restar el resultado del oxígeno disuelto en el frasco iluminado de el resultado de la medición del oxígeno en el frasco oscuro. Y si hacen ustedes un análisis de todos los procesos que se dan, donde hay producción y consumo de oxígeno en el frasco iluminado, y los resultados que les da por las actividades de producción ¿cómo se llama? Y gasto de oxígeno en el frasco oscuro, van a entender qué es lo que está pasando en todo el proceso. ¿De acuerdo? Si no es así, no se preocupen, con toda confianza, con toda, sí, pues sí, con toda confianza, pueden preguntarle a la maestra Nidia. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Sí, profe. Es que la maestra Nidia luego se enoja conmigo. No, nos pueden preguntar a cualquiera. Entonces, se les queda de tarea para la teoría. Entonces, vamos a ver en teoría. Perfecto, ya con eso ya van a avanzar rapidísimo en esa parte. Muy bien. Bueno, pues sería todo entonces de parte mía, si es que no tienen alguna otra pregunta, comentario. Y en un rato más subo en esta clase de Classroom los datos para que los puedan procesar. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. Ya todo de mi parte. Gracias, profe. Yo sí quería hacer un comentario aquí. Nada más que les quede bien claro. Ahorita estamos trabajando, o en esta parte se trabaja nuevamente la técnica de Winkler para la determinación de la concentración de oxígeno para determinar en este caso la productividad primaria. Pero ojo, no confundan, hasta aquí hemos visto entonces 3 determinaciones en las que se utiliza esta técnica y las 3 son para darnos parámetros diferentes. Uno es oxígeno disuelto en el agua, el otro es DBO, y aquí suelen confundirlo porque, como decimos, trabajamos con las botellas de DBO, eso a veces los confunde. Aquí ya no vamos a ver DBO es otra cosa. Pero entonces es oxígeno disuelto, DBO, y ahora lo estamos utilizando para productividad. Entonces, que sí les quede muy claro que son 3 determinaciones diferentes. No es lo mismo. Ni en esta va a ser DBO nuevamente, no, esto no es DBO, esto es otra determinación. Que en las 3 utilizamos la misma técnica para cuantificar el oxígeno, sí es cierto, pero son 3 determinaciones diferentes. Entonces, que les quede claro, si alguien tiene alguna duda, como dice el maestro, después nos pueden preguntar, pero que sí ustedes lo tengan de manera consciente y que, bueno, a lo mejor ahorita me dicen, no hay duda, sí, tengo claro, pero después analícenlo con calma y vean, y si hay alguna duda, pues pregunten, pero son 3 determinaciones diferentes. Entonces, no es que repitamos ahorita DBO, porque como dijimos, si utilizan 2 botellas de DBO, se quedan con esa idea. Entonces, no estamos haciendo DBO, estamos haciendo la determinación de la productividad, ¿sí? Entonces, 3 determinaciones diferentes. Nada más es lo único que quería comentarles, porque luego sí se quedan con esa idea, ¿no? Entonces, son cosas diferentes. Gracias. Sí, muy importante la aportación de la maestra Nidia. ¿Algo más, jóvenes, maestras? Profesor, ¿esta práctica cuándo se entregaría? ¿El martes o el jueves? El calendario nos indica, pero ahorita no lo tengo aquí a la mano. Jueves. El jueves. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. O sea, Pues es una semana. es una Recuerden. semana, el próximo jueves. Entonces, en
terminando la clase, yo ya subo los datos para que ya Empiecen a puedan trabajar. empezar su práctica. Ok, gracias, profesor. Que cuídense mucho. Yo aquí sigo, pero termino mi exposición. Son todos tuyos, maestra. Entonces, eso que les mencionó el maestro, piénselo, pues lo vamos a ver en teoría, ¿sí? Entonces, para que cuando yo pregunten, ya más o menos tengan idea. Y no es el único método para cuantificar, hacer productividad, ya veremos más, ¿sí? Es el más conocido y el más fácil, pero hay más, ¿vale? Entonces empezamos con el seminario de la práctica 5, que es un poco largo, entonces somos todo oídos de las personas. ¿Sí están las del equipo 5? Van a tener casi una hora, entonces va a estar bien. Sí, me voy a pasar lo de ayer, no manches, esto. No. Y ayer casi fue la hora, ¿no, maestra? Sí, pero pues no terminamos de avasallarlos bien. Los remató la maestra Cintia con el examen. Ah, sí, Sí, como siempre, ¿no? está bien.